les oiseaux dans la les yeux lustreux. Buah, flipas con la moto, Lau. Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí este domingo es un día muy importante porque os vamos a enseñar qué moto se va a comprar Lau. Bueno, ya habréis visto la miniatura, así que ya lo sabréis. Moto nueva. Lo que muchos no sabéis es que esta moto me la voy a comprar yo también. ¿Qué significa eso? Pues que la Rieju Aventura 500 que ya tenemos se vende. Pues sí, amigos, llegados a este punto, como no puedo mantener dos motos, porque solo voy a poder viajar con una, desde ya mismo está a la venta. Así que si alguno está interesado en comprarla, pues que nos contacte. ¡La bandida se vende! Sí, nos quedamos sin la bandida. Así que si alguno de vosotros está interesado y quiere llevarse a la gran bandida, a la épica bandida y disfrutar de ella, pues tanto como hemos disfrutado nosotros en este tiempo, contactarnos y lo gestionamos. Os preguntaréis, ¿qué hacemos en un coche eléctrico y un Ford? No, nosotros no tenemos ni un Ford ni un coche eléctrico. Estamos invitados a ir a la presentación oficial de Rieju con la Rally 307. Contactamos con nuestros amigos de Ford España, a los que queremos muchísimo, y le mandamos un abrazo enorme, concretamente a Tomás. Nos vamos con este Ford Capri, es gigante, es muy cómodo, muy completo, trae 8.000 millones de ayudas, es una pasada, una maravilla el coche. Nos vamos con este cochazo a Zaragoza a enseñaros la moto, probablemente de las más especiales y de las más esperadas del mercado. Ahora ya sí, estamos a puntito de llegar a Zaragoza y con muchas ganas de probar la Rieju 307. Lo que no esperábamos era lo que nos sucedería nada más llegar. Ahí vamos, ya llegamos, ya la estamos liando. Ahí estamos con el equipo de Rieju España. Les echamos una manito para llevar la moto a echar gasolina y a lavarla. Tras los primeros metros con la 307, os puedo adelantar que esto pinta muy bien. Llegamos al hotel y recibimos una cálida acogida por parte del equipo Rieju. Después pasamos a la presentación de la moto con mucha información interesante sobre la compañía y su histórica trayectoria, siendo la única marca de motos española en activo. Pero vamos a lo que hemos venido. Os presentamos la Rieju Aventura 307, que nos va a permitir continuar nuestra vuelta al mundo en motos. Buenos días, hoy es un gran día. Coti va a hacer una experiencia con la moto, van a hacer unos 150 kilómetros por el desierto de los Monegros. Pero la moto esta, ¿cómo va, Por todo tipo de caminos y demás. Yo por mi parte decidí no hacerlo y todos vais a decir, ¿por qué? ¿Por qué no quieres ir a la moto? ¿Por qué no quieres? Porque realmente lo que van a hacer es en grupo. Siempre vamos dejando distancia con los de delante, primero porque la mayor parte del camino no consigo ir al ritmo de ellos, tampoco quiero. Gente que tienen ya experiencia de andar en moto, que llevan muchos años andando con ellas y demás. Y claro, yo me veo capaz de hacer esa ruta, pero claro, yo tengo un ritmo totalmente diferente al resto, entonces no lo quiero hacer por no ralentizar al grupo y no crear problemas. Me he quedado detrás del grupo. Hemos llegado a la conclusión de que no es el momento para mí. Ojalá tuviese un poquito más de experiencia en la moto porque sí que lo hubiese hecho y lo hubiese disfrutado mucho. Pero bueno, así que hoy vamos a ver a Coti con la 307 y nada, a disfrutar del día. La mañana amaneció fresca, con algunas dudas sobre mi nivel, pero con muchas ganas de probar la que será nuestra moto por mucho tiempo. Mientras, aprovechamos el momento para conocer al resto de invitados y rascarles algún consejo de última hora antes de lanzarnos a la aventura. Por mi parte, como sigo con el trauma de Noruega, decidí ponerme más capas que una cebolla y estrenar el chubasquero que nos ha regalado Ride Iron. Tiene pinta de que será una decisión muy acertada. ¿Qué os parece la mini bandida? Está espectacular, ¿eh? Lo mejor de la moto no es que sea bonita y todo eso, que también lo es,
pero es que es ultra manejable. Ayer pude estar probándola un poquito y es impresionante. Para mí, después de cómo venimos, de llevar al lado, de toda la carga y demás, es como llevar una bicicleta con motor. O sea, es una pasada. Ahora nos montamos y os llevo por ahí. Es momento de salir, aunque no os negaré que estoy un poco nervioso. Recordad que es la primera vez que voy a hacer una ruta off-road, y hacerlo acompañado de gente tan experimentada le añade un punto extra de presión porque no quiero hacer el ridículo delante de ellos. Qué nervios, ¿eh? Vamos a estrenar aquí en primicia la 307 Rally. Está Lau ahí haciéndonos unos vídeos chulos para vosotros. Vamos a dar un paseo muy divertido, vamos a intentar que todo lo salga bien, sobre todo no hacernos daño. Pero ya sabéis que yo soy echado para adelante y los nervios no me van a frenar. ¿Qué tal? ¿Cómo van los primeros metros con la moto? Está bastante ligera la moto. Ostras, vamos a darle caña, ¿eh? Ahora a ver si corre. Ahí vamos, primeros metros que estamos haciendo aquí en la ciudad. La moto realmente se siente tan bien, perfectamente. Puede ser una trail que la puedes usar para todos los días. O sea, si quieres ir a comprar el pan, ir al trabajo y luego al salir de trabajar, irte a dar unas vueltas y meterte por caminos y meterte en jaleos, es que la moto lo tiene todo. Potencia. Los acelerones que le acabo de dar me tiene de sobra, no noto falta de potencia. Obviamente ya sabéis que nosotros viajamos tranquilos y no necesitamos tampoco una moto de 100 caballos. Esta tiene 33 caballos y medio, pero es que el peso en vacío es de 137 kilos y eso es una diferencia muy grande con respecto a la bandida. Una de las cosas que más me habéis recomendado cuando estábamos hablando de la moto para Lau es de no coger monocilíndrica porque tiene muchas vibraciones, alta velocidad. Ahora pues iba a 100, ahora vamos a una velocidad estable de 90 y es que no me vibra. Mientras Coti avanza en la moto, yo lo hago en furgoneta. Nos dirigimos hacia el primer punto donde nos reencontraremos. Mamacita querida, yo vengo con los guantes de invierno, con un montón de capas y he equipado, pero más de uno aquí va a pasar un poquito de frío. Vamos aquí arriba. Dejamos la carretera atrás y entramos en los primeros metros de los más de 100 kilómetros off-road que vamos a hacer hoy. ¿Cómo está el día, eh? La niebla está tan densa que está mojando hasta la moto. Se está mojando todo. ¡Qué locura! Ahora, lo más comentado por todo el mundo es que no se ve nada. Amigos, hoy nos va a tocar aventura en la niebla. Lo vamos a pasar muy bien. Pues empezamos la aventura off-road. Aquí vamos con la 307 haciendo nuestro primer tramito de tierra. De momento la pista suavecita. El mayor problema que estoy teniendo es visibilidad, porque las gotas no son suficientemente pesadas y se están quedando adheridas a la pantalla. Entonces eso está molestando un poco. Pero bueno, vamos bien. Hasta que llegó este momento. Prácticamente no tengo visión y no me doy cuenta de que el grupo se ralentiza. Cuando reacciono, intento irme al carril izquierdo, pero cojo un bache que me devuelve la trayectoria contra la moto de Michael. Menos mal que puedo retomar el control e ir hacia la izquierda. Aunque no lo parezca, estuve a un pelo de chocarle. Se me empaña en la visera, tuve que levantarla porque no veo. Con la visera levantada consigo ver muchísimo mejor. Estas condiciones me están poniendo totalmente a prueba. Dejo un poco de distancia también, porque como voy con la visera levantada, me entra polvillo en los ojos y se me complica el asunto. O sea, es que con la visera bajada no veo directamente. Aquí intento meter tercera estando de pie, pero no la engancho bien y en vez de prestar atención a lo que tengo delante, me puse a ver el cuadro y como consecuencia casi me salgo de la pista. Vamos apañando y aprendiendo que nunca se debe sacar la mirada del frente. Y a todo esto, nosotros acabamos de llegar al primer punto de encuentro de la ruta. Qué bien me lo estoy pasando con esta moto, madre mía. Todo lo que sufrí con la 500. Me va echando para abajo. Me fue echando la cuneta para abajo. Y lo bien que me lo voy a pasar con esta. Por ahí es donde llegará el grupo. Aquí recibirán asistencia y un ratito de descanso. Y al final lo que me viene a la cabeza es eso. Lo guay que va a venir esta moto para Lau. Pues al final Lau va a necesitar una moto que le sea fácil de aprender. Pues si yo ya con esta moto, nada más subirme, estoy a este nivel, pues imaginaros dónde se va a poner Lau en poco tiempo. Vamos escogiendo bien el camino, caminos que nos faciliten la vida, tampoco queremos complicarnos de más.
Y segundo porque como voy con la visera levantada, pues así no me van lanzando el polvillo, que no hay mucho gracias a que está el día así húmedo, pero voy más cómodo, pudiendo ir a mi ritmo, que hay un poco de barro, pero un poquito de cuidado, porque aquí el barro se hace un poco de arcilla, entonces si te hace alguna plancha de arcilla de esas y te coge un poco despistadete, patinas y la lías parda. Como habéis visto, yo he venido en la furgoneta de apoyo y bueno, llegamos al primer punto de encuentro, en lo que pues el grupo con las motos aparecerá por el camino que veis aquí detrás. Lástima el día que no nos permite disfrutar de las vistas, pero bueno, no sé si os lo dije. Estamos en Zaragoza, en el desierto de los Monegros. Es un desierto un poco diferente al que algunos tenéis en la cabeza como concepto de desierto. Es muy chulo, es muy peculiar, está lleno de pistas para poder disfrutar con la moto y a eso hemos venido. La lástima es que estamos en el desierto, pero como veis está todo nublado. Pero el día a nivel de visibilidad está feillo. Las vistas nos dijeron que aquí eran muy bonitas, pero no se pueden ver por la niebla. Y bueno, esperamos que a medida que avance la mañana, como es tempranito, pues que se despeje un poquillo y podamos tener mejores vistas. Nos metemos ahora en una zona con algo de piedrita. Todos los caminos son muy parecidos, pero cada uno tiene su peculiaridad. Aquí viene algo de piedra, pasamos rápido, sin problemas por ella. La suspensión es increíble, se lo come todo. Y amigos, es que esta moto vale 4.500 euros, tal cual la llevo. Es una locura esto. Pero la clave de la moto es la ligereza. Simplemente con levantarle el manillar para que la posición sea un poco más estirada, es perfectísima. O sea, es increíble. Y a cada kilómetro que voy avanzando es que me voy sintiendo más cómodo, me voy moviendo mejor sobre la moto, la posición ya me sale más natural. Claro, pensad que esto es mi primera salida off-road. Uy, babarrito. Hasta ahora nunca había hecho off-road, más allá de 4 caminitos, todo lo que he hecho lo habéis visto. Y por aquí seguimos, la ruta en total creo que son unos 100 kilómetros de off-road, por lo que vamos a estar toda la mañana por aquí, meneando el trasero y disfrutando de esta maravilla. Que el día, ojo, tiene su encanto. Bogdan, ¿cómo vas? Bien, muy bien. ¿Cambias la T7 por esta? Sí. Hostia, Cambio, la voy a sumar a la lista. pero es divertida, ¿eh? Va muy bien. ¿Te estás disfrutando con ella? Sí, al principio no iba muy fino, pero ahora sí que ya me estoy haciendo a la moto. También los neumáticos con esta niebla Claro. no me da mucha confianza, pero sí. Ahí está, primera trampa. Vamos por aquí, por el lateral. Con cuidadito. Cara. Sí, si te caes ahí, la preparas. Por esta zona que ya es un terreno más desconocido para mí, vamos a ir con cuidado. La ruta está siendo muy completa, con zonas rápidas y otras técnicas como esta. Bueno, parece que aquí ya se acabaron los surcos. Vamos a ir un poquito más rápido, pero no me quiero complicar la vida. Ahí está Lau. ¡Lau! ¿Qué tal? ¡Uf! ¿Qué pasa con el charco? Es que está lloviendo. O sea, no llueve, hay niebla. Bueno, pues estás bien, pues. Sí, sí. Lo estoy sudando. Estoy sudando, pero... Uf, tengo que ir con la visera levantada. Entonces lo que hago, dejo distancia con el grupo de delante y voy ahí a mi ritmo. Flipas con la moto, Lau. Vas a disfrutar con esta moto, ¿eh? Bueno, yo creo que quien está disfrutando ya eres tú, ¿eh? ¡Yujú! Qué contento estoy. La decisión de cambiar de moto es la mejor decisión que tomé nunca, desde que empezamos el viaje. Y todo gracias a Lau. Gracias, Lau. En la próxima os prometemos que en la próxima salida con la 307 vais a ver a Lau. Lo veréis, lo veréis. Es chulísimo. Donde estamos es chulo, chulo, chulo. O sea, es para disfrutar, para pasarlo como un enano. Que bueno, a los que estéis viendo información de la 307, seguro que ayer lo tenéis trilladísimo, de verlo por ahí, dando consejos, esto, otro, tal. Sí, la verdad que sí, que me llama bastante gente, pero encantado, es que me lo paso bien. Moto, me gusta explicar cosas de la moto y... Es un grande el Jordi. Lau no se fía cuando le digo que su moto estará más bajita que la mía, así que hay que hacérselo ver. ¿Probaste sentarte en esa? Esa es la que está más bajita.
Estás tocando con los dos, ¿no? Creo que es tu talla. Está puesta al máximo de alta posible. Sí. Mira, ves la horquilla que está al ras. Aprovechando el momento, August me da unos buenos consejos. Vale. ¿Vale? Porque así llegas, vamos, si hay un agujero de un palmo también llegas. ¿Sabes? No, pues es importante. Sí, porque caes y... Si lo que quieres es llegar al suelo sin moverte, lo que haces es topar la moto y tú misma te caes. No sé cómo decirlo. ¿Cómo vas? divirtiéndome, tío. A tope, ¿eh? En algún momentito sufro ahí un tris, pero bien. Siempre hay que sufrir. Sí. Pero si no, lo que haces es topar más la moto de la cuenta y... Estoy disfrutando que flipas, tío. Sí, o sea, nunca había hecho así pista de off-road y con esta moto siento que puedo meterme por donde quiera. Recordar. Tengo más nivel que él, ¿no? Luego que os haga una proposición indecente. Claro. A nosotros nos gustan las proposiciones indecentes. Pues arrancamos. Desmantelamos el primer punto de encuentro y nos dirigimos al siguiente. Me voy quedando un poco atrás porque la gente que va adelante, obviamente, no es la primera vez que hacen esto. Así que nosotros seguimos nuestro caminito con mucha calma, mucha paciencia. Oh, aquí el cruce, creo que es para la izquierda. Por aquí, ¿no? Oh, aquí ya el barro patina, noto el culito, cómo se va moviendo. Bien, salimos. A ver si aquí el suelo vuelve a estar un poco más húmedo y no me lanzan tanta arena y piedra como hay atrás. Así no hace falta que deje tanta distancia con los de adelante. Y llegamos al siguiente punto de control, a mi parecer el más espectacular, aunque hay que tener en cuenta que en los otros todavía había mucha niebla y apenas se podía ver nada. Aquí la tierra tenía un color rojizo muy chulo y un cañón que parecía del mismo Colorado. Pues ya estamos en el siguiente punto donde vamos a hacer el reencuentro. Nuevo terreno, ahí con los amigos granjeros, con las ovejas. Y mirad qué sitio más bonito, por Dios. Pues ya veis que Coti se lo está pasando muy bien. Epa, aquí, en la Curvini. Epa, vamos allá. Por lo que me dijo, tuvo algún sustillo. Ahora parece que tenemos algo más de visibilidad. Todo lo bueno va llegando a su fin y este será el último punto de control antes de ir a comer. Es chulísimo la ruta. Esta zona yo voy con pies de plomo porque no es un terreno al que estoy acostumbrado, sobre todo con inclinación. Entonces la pendiente esa pues me complica un poco más el asunto. Lástima que no tengáis el clima para poder ver el paisaje, pero está alucinante. Y al final a lo que vinimos, que es a probar la moto. Otro Gerardo, ¿cómo se lo come? ¡Vamos! Vamos. Lo estamos gozando. Unos más que otros. El auto. Pero antes de irnos a comer, vamos a aprovechar esta preciosa ubicación para hacer unas fotos y vídeos bien chulos. Pues aquí ya es la llegada, una mesita con comida que nos han puesto aquí de Rieju para recuperar un poco de energías y mirar el ambiente, mirar el entorno, mirar qué bonito es. Desde aquí, a lo lejos, se podía ver cómo el polvo nos indicaba el camino que seguían las 307. Poco a poco se acercan al que será el último punto de encuentro. Nos espera una buena comida rodeada de nuevos amigos y nuevas aventuras que compartir. ¿Qué te pasó? Cuenta. Al pasar el barro, no sé qué hay que hacer. Le di gas y se me fue de atrás y me fui para la izquierda y bueno, la arreglé al final. Muy bien, ¿eh? La has salvado. ¿No te caíste? No. Bueno. Casi, ¿eh? Mi primera vez pasando por barro. Ni tan mal. Con esta comida ponemos fin a un día único rodeados de gente maravillosa. Rieju nos ha demostrado que son capaces de fabricar grandes motos y crear experiencias inolvidables.
Nos sentimos muy afortunados de poder llevar sus motos por todo el mundo. Gracias. Pues mirad dónde acabamos el día. Al final fue todo mucho mejor de lo esperado. Yo esperaba que mi nivel iba a estar aún muy por debajo de lo que fue. Pero bueno, algún susto llevaste, ¿verdad? Algún sustito, ahí tenéis algo para reíros por el camino. Pero bueno, a medida que fue avanzando el día me fui soltando más. Amigos, si yo puedo con esta moto venir por aquí, cualquiera puede. O sea, esa es la clave de esta moto, la confianza que te da. Fui mejorando la posición en la moto, también fui confiando un poquito más. ¡Woohoo! Y nada, acabamos aquí, como visteis, haciendo una comida de grupo, rodeados de amigos, de buena gente. Y ahora con la panza llena va a ser lo difícil volver, porque ahora me he echado una siesta. Pero bueno, tenemos un caminito ahora para continuar. Vais a tener vídeos con estas motos de sobra, os vais a aburrir de ellos, pero os va a tocar esperar un poquito, porque aún vamos a tardar en tener las motos, vamos a tardar en poner todo de puesta a punto y vamos a tardar en iniciar el viaje. No va a ser mucho, pero será cuestión de un mes, mes y medio o 2 meses, no lo sé, pero por ahí andará la cosa. Así que amigos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos otra vez y nos vemos muy pronto.